opción. Así que, bueno, hoy, como lo he dicho, nos centraremos en los métodos de pago. Métodos de pago alternativos, como llamamos nosotros, o métodos de pago locales, es decir, todo lo que no es tarjetas Visa, Mastercard y algún otro esquema internacional, ¿de acuerdo? Pues tenemos una agenda. Vamos a hablar primero de esta definición que acabo de hacer por encima para que estemos todos situados. Luego hablaremos de qué cosas son importantes dentro de estos métodos de pago, qué hay que tener en cuenta, cuáles me convienen. Después haremos un repaso de estos métodos de pago que ofrecemos desde Adyen. Haremos un repaso por regiones bastante extenso. No cubriremos todos porque hay bastantes. Y luego finalmente acabaremos con una parte de tendencias y ronda de preguntas. Yo creo que la presentación nos debería llevar aproximadamente unos 30 minutos, con lo cual tendremos tiempo de sobra al final. Pero también tenéis una sección de Q&A para poner las preguntas mientras estamos hablando, de forma que la sesión sea lo más interactiva, así que os animo a utilizarla. Y esa es la agenda. Muy bien. Vamos a definir qué es un método de pago alternativo. Como ya adelantaba, en la definición que tenemos de Adyen, de método de pago alternativo, método de pago local, es aquello que no es la tarjeta Visa, Mastercard o otro esquema local, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a enmarcarlos en estos grupos de estas categorías, ¿no? Por un lado tenemos estas tarjetas o esquemas locales, pues los Carbancair en Francia o los Bancontact en Bélgica, métodos de pago de tipo de transferencia bancaria, domiciliación, pagos a plazo, gift cards y wallets. Bueno, aquí un poco la clasificación de manera más visual. Como decía, parte online banking, es decir, métodos de pago que conectan directamente con nuestra cuenta, pues los famosos IDL en Holanda, Blik en Polonia. Luego vamos a hablar también de la parte de wallets digitales, que es verdad que al final tienen una tarjeta debajo, pero bueno, son los Apple Pay y Google Pay. Aquellos métodos de pago también que están basados en efectivo, aunque se genere el pago online, luego la compra se produce de manera asíncrona fuera del proceso de compra y está basado en efectivo, pues los OXXO en México, Convini en Japón. La parte de esquemas locales que mencionaba, es decir, redes de tarjetas locales que son particulares en algunos mercados, que algunas veces tienen doble marca las tarjetas, pero otras veces pues son esquemas únicos. Y por último, los Buy Now, Pay Laters, que tan de moda están y que todos seguramente conozcáis, ¿no? Pues los Klarna, Clearpay, Oney, etc. Vale, bueno, estamos hablando de métodos de pago alternativos y es verdad que quizá esto en España no es algo que nos suene tan familiar porque estamos bastante más acostumbrados a pagar con las típicas tarjetas Visa, Mastercard o también Amex. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Por qué a la hora de expandirnos internacionalmente es tan importante considerar este tipo de métodos de pago? Bueno, nosotros en las próximas diapositivas vamos a listar una serie de motivos que consideramos que son los más importantes y más relevantes. Entonces, el primero de ellos es por preferencia, simplemente el hecho de dar a los consumidores más opciones de pago, de manera que ellos puedan determinar con la que se sienten más cómoda o más seguros. Por ejemplo, aquí en la diapositiva vemos los logos de algunos métodos de pago, como Vipps, que es un método de pago noruego. Sí que es cierto que en Noruega la gente suele tener tarjetas, pero una porción importante de la población puede elegir pagar en Vipps, con Vipps, que es un wallet y que les da más seguridad. Entonces, al final estaríamos mejorando la experiencia de compra de los usuarios, de nuestros clientes. Otro motivo es que muchos de estos métodos de pago alternativos permiten una mayor conversión, ratios de autorización más altos, bien sea como por ejemplo con el caso de Carbancair en Francia, porque somos capaces de enrutar el pago a través de dos canales diferentes, bien el de Carbancair o los esquemas internacionales,
u otros métodos de pago que, bueno, que convierten mejor al ser instantáneos, como por ejemplo MBWay o Bancontact. Además, algunos de ellos tienen costes más bajos que sus homólogos, como por ejemplo MBWay, que es más barato que Multibanco, luego vamos a hablar un poquito más sobre ello, o por ejemplo otro como Girocard en Alemania, que puede ser incluso más barato que las tarjetas. No es lo normal en métodos de pago alternativos, también seamos claros, pero algunos de ellos nos pueden permitir también ahorrar costes, que junto con una mayor conversión se traducen en mayores beneficios para vosotros. Otro punto importante, puede llegar a ser el único modo de pagar en ciertos mercados o para ciertos consumidores. Por ejemplo, en China, que están, bueno, métodos de pago o el modo de preferencia mayoritario es WeChat o Alipay, o en zonas donde la población no tiene tanto acceso a cuentas bancarias, como por ejemplo puede ser el caso de ciertas áreas de México. OXXO es un método de pago basado en efectivo que es muy relevante si queremos llegar a esa porción de la población que no tiene acceso a una tarjeta de crédito o a una cuenta bancaria. Otro punto importante, el tema de la confianza. Aquí entra un aspecto cultural importante. En muchos mercados están acostumbrados los consumidores a pagar de un método de pago, de un modo de pago determinado. Puede ser el caso de Portugal, de nuestros vecinos, donde el método de pago más popular, especialmente en algunos sectores como el retail, es multibanco, que al final consiste en generar un ticket donde se completa el pago introduciendo una referencia en la aplicación de banca o en el cajero. Y ese proceso que a priori nos puede resultar un poquito tedioso, bueno, al final es en lo que ellos están acostumbrados. O puede ser también un caso como el de Holanda con Ideal, y aquí puedo hablar incluso por experiencia propia, que mucha gente no tiene una tarjeta de crédito en Holanda, sino que ellos están acostumbrados a pagar con su Ideal, con su aplicación de online banking, o sea, conectando el pago a su cuenta bancaria, y al final el no ofrecer este tipo de métodos de pago que culturalmente pues, están muy arraigados en el país, nos estaríamos quedando sin llegar a una porción importante de los usuarios o potenciales clientes. Y finalmente, destacar que muchos de estos métodos de pago son seguros, suponen una protección contra el fraude importante, bien porque por definición no aceptan chargebacks, como puede ser el caso, volviendo a Ideal o Bancontact en Holanda y Bélgica, y otros que permiten aplazar el pago, pero a vosotros como merchants os estarían asegurando la recepción total de los fondos. Estos son los famosos Buy Now, Pay Later, en los cuales vamos a entrar un poquito más en detalle luego. Eso, que al final os están garantizando que vais a recibir el importe total de la compra. Esther, nos piden por el chat si podemos ocultar la barra de Zoom, porque oculta un poco la parte de abajo de la presentación. No sé si a lo mejor al compartirlo, sí, eso es, si lo puedes poner ahí o más abajo o más ahí. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si tengo... Vale. Vale. Bueno, sí. Pues no sé muy bien cómo se hace. Le das ahora... Vamos a ver qué tal se ve ahora. Si compartes toda. Bueno, lo he puesto un poquito más abajo. A ver. Sí, creo que ahí tapa un poco menos. Vale, perfecto. Gracias. Ok. Vale, bueno, estamos hablando aquí también de muchos métodos de pago, de muchas opciones y motivos para los que añadirlo, pero es verdad que a la hora de determinar qué método de pago vamos a añadir es importante tener en cuenta ciertas variables, más allá evidentemente del mercado en el que nos queramos centrar. Entonces, nosotros hemos listado una serie de razones, una serie de puntos a tener en cuenta que consideramos los más importantes, probablemente hay algunos más, a la hora de determinar cuál es el método de pago método de pago alternativo más adecuado para nuestro tipo de negocios. El primero de ellos,
Primero, es el objetivo. ¿Qué queremos conseguir al habilitar un método de pago alternativo? ¿Es simplemente mejorar la experiencia de compra, como hablábamos antes, dando mayores opciones de pago a los clientes? Quizá podemos intentar aumentar el ticket medio o la frecuencia de ventas, llegar a más consumidores, lo que hablábamos antes, consumidores locales. A lo mejor tenemos un foco en reducir costes. Estos son puntos que es importante valorar y considerar. Luego, en segundo lugar, y tanto más importante como el anterior, es el tipo de modelo de negocio. Si nosotros estamos aceptando pagos tradicionales, pagos one-off, o directamente estamos hablando de un modelo de suscripción. Esto es relevante porque es cierto que muchos métodos de pago no soportan, por ejemplo, los tipos de suscripción, mientras que hay otros que son especialmente adecuados o enfocados a este tipo de modelo de negocios, como puede ser, por ejemplo, un SEPA Direct Debit. Otro punto importante, el tercer punto importante, el tipo de integración técnica. ¿Cómo estamos integrados con alguien? ¿Tenemos una integración directa o lo hacemos a través de un plugin, por ejemplo? Si lo hacemos a través de un plugin, ¿está este método de pago soportado en el plugin? Pues eso es algo que también hay que considerar. Otro punto, la gestión de la logística. Muchos de estos métodos de pago alternativos se consideran asíncronos, que esto significa que la confirmación del pago no se hace de manera inmediata. Puede haber desde el momento en el que el cliente clica en pagar hasta que completa el pago, por ejemplo, en una aplicación o como hablábamos antes de multibanco, que va a poner la referencia al cajero o aplicación de online banking, puede pasar un tiempo y es importante gestionar cómo se va a gestionar, valga la redundancia de nuevo, el pedido. Hay varios ejemplos de estos retos que pueden poner algunos métodos de pago. Como decías, multibanco o boleto en Brasil, donde se genera un ticket y donde el merchant elige qué periodo de caducidad tiene, normalmente 2 o 3 días. Ahí pues los merchants tenéis que saber un poco gestionar, y a veces no es sencillo esa parte de stock, ¿no? Porque el cliente pues luego finalmente, aunque haya tenido el voucher, no siempre termina finalizando el pago, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede haber algunos retos en métodos de pago que, por otra parte, pues, te dan acceso, como ha dicho Esther antes, a una base de clientes que no tiene otros métodos de pago. Entonces, esto es clave. Siguiendo con los puntos, algo importante a determinar también es cuál es nuestro cliente objetivo. Nuestra masa de clientes son jóvenes, son personas que están bastante familiarizadas con la tecnología o por el contrario quizá no lo estén tanto. O, por ejemplo, si queremos llegar a este tipo de clientes de un determinado rango de edad. Esto es bastante importante, por ejemplo, en los Buy Now Pay Laters actualmente se centran bastante en captar a este sector de la población más joven, o quizá, por ejemplo, también es algo que vemos en el método de pago en Bway en Portugal, que es bastante más utilizado entre la población más avanzada tecnológicamente, por así decirlo, que son generalmente los más jóvenes, no siempre, pero en tónica general. Y también un punto importante también es determinar la nacionalidad de nuestros clientes. Si, por ejemplo, tenemos tiendas en áreas que reciben flujos importantes de turismo o más en concreto de compradores chinos, es bastante importante para llegar a este tipo de compradores y facilitar las ventas, por ejemplo, habilitar métodos de pago asiáticos como puede ser un WeChat o Alipay. Y finalmente otro punto que hay que tener en cuenta es el tipo de sector en el que estamos operando. No es lo mismo quizá del sector de trabajar en un merchant que vende el sector moda, como a lo mejor otro que se centra en el travel, hospitality, porque puede haber ciertas restricciones por parte de métodos de pago o al contrario, métodos de pago que se centren más en un sector en concreto. Sí, al final yo creo que con toda esta información los merchants sois los que mejor conocéis a vuestro consumidor y
la clave es dar con esos métodos de pago relevantes. Hace un par de semanas publicamos nuestro informe de métodos de pago en el que preguntábamos tanto a consumidores como a empresas sobre distintas cuestiones, y en la pregunta a empresas sobre qué razones tenían para ofrecer métodos de pago locales, pues la mayor era que daban esa confianza al cliente. Y luego también había otra pregunta relacionada con el número, ¿no?, de pagos, de métodos de pago que hacíamos. Y obviamente se trata de ofrecer el número exacto, no ofrecerlos todos, sino los más relevantes. Y bueno, pues aquí creo que hemos dado algunas claves para llegar a ese punto. Bueno, yendo ahora a los métodos de pago que estamos ofreciendo desde Adyen, a continuación nos vamos a presentar una serie de diapositivas en la que se muestran los métodos de pago que estamos soportando actualmente, los que ya están procesando live en la plataforma, por región. Vais a ver que son bastante densas, que hay bastante información en cuanto a métodos de pago. No vamos a ir sobre todos ellos, pero sí que vamos a destacar los más importantes. Pero como después del webinar se os va a enviar la presentación, lo vais a poder también vosotros ver con detalle. Entonces, bueno, centrándonos en esta primera región, en Europa, que probablemente sea la que más cercana tenemos la mayor parte de los que estamos aquí, vemos que el ecosistema de métodos de pago es bastante amplio. Nos encontramos con Buy Now, Pay Later, nos encontramos con métodos de pago de online banking, también wallets. Muchos de ellos, según la tipología del mercado, son los más relevantes y populares para ciertos sectores. Por ejemplo, si hablamos de retail, en Holanda el método de pago más popular, con mucha diferencia sobre otros, como pueden ser las tarjetas, es Ideal. Es un caso similar a Polonia, donde DotPay, ahora cambiando a P24, Oblique son los métodos de pago más relevantes. Y luego es un caso también similar a Portugal. Sin embargo, en Portugal sí que estamos viendo un poco un cambio de paradigma, entre comillas, porque históricamente multibanco ha sido el método de pago más popular, especialmente, como decía, en sector retail. Sin embargo, recientemente ha salido una nueva versión que es MBWay, que lo que permite es completar el pago a través de la app, a través de una app directamente. Lo que estamos viendo es que está ganando bastante tracción en el mercado. Al final proporciona una experiencia de compra mucho mejor, porque bueno, es mucho más sencillo completar el pago en la app que tener que andar metiendo una referencia, como hablábamos antes. Desde un punto de vista de experiencia también permite devoluciones, lo cual favorece tanto al consumidor como a vosotros como empresa. Y más allá de ello, además, es algo más barato que multibanco, que sería como su homólogo. Por tanto, es un método que estamos viendo que está ganando bastante tracción y bastante terreno en este mercado. Otra ventaja también sobre este método de pago sobre multibanco es que permite devoluciones, ¿no?, que es algo bastante importante, sobre todo para los que vendéis productos físicos. Vamos a hablar un poco de la parte de América. Por un lado tenemos Estados Unidos, Canadá, que son mercados donde tradicionalmente las tarjetas dominaban, pero que pues sobre todo métodos de Buy Now, Pay Later están entrando muy fuerte en Estados Unidos. Ahí entre ellos tenemos Affirm, tenemos Afterpay, Klarna se ha expandido hace relativamente poco. Y luego también en Estados Unidos tenemos la posibilidad de conectarnos con las redes de tarjetas de débito. Hay creo que 8 o 9, las NICE, Pulse, etcétera, que nos permiten optimizar tanto los ratios de autorización como también el coste. Con lo cual pues es una opción más para clientes que pagan con tarjeta de débito. Luego en México hemos hablado antes un poco de OXXO, que es un método de pago bastante relevante. Tenemos también Carnet, que es una red local de tarjetas que pertenece a Mastercard.
Y luego en Brasil también hay un panorama bastante amplio. También está pasando un poco lo mismo que en Portugal, en el sentido de que ha aparecido un player nuevo que se llama Pix. Es un método de pago que permite pagar a través del móvil y que está ganando mucha atracción. La verdad es que en el último año hemos visto un crecimiento muy fuerte de este método de pago. Está teniendo buena adopción. Y tenemos también conexión con algunos esquemas locales como Elo, Hypercard, y estamos ahora integrando algunas soluciones de ticket restaurant. Bueno, seguimos con esta vuelta al mundo particular de métodos de pago para irnos a Asia, donde quizá bueno, sea una de las zonas más heterogéneas en cuanto a métodos de pago y también en cultura a la hora de pagar. Por una parte nos encontramos las regiones que están súper avanzadas tecnológicamente y que su manera de pagar está principalmente basada a través de métodos de pago móviles de QR, como por ejemplo en China, donde como comentábamos antes, la gente suele utilizar WeChat, Alipay, también UnionPay, aunque eso es una tarjeta. Y luego pues vemos otras regiones, por ejemplo Malasia, donde por cierto Adyen tiene adquirencia local, es una de las regiones donde conseguimos adquirencia local para tarjetas el año pasado, si no me equivoco, pero en esa región sí que tiene bastante importancia, bastante relevancia el método de pago de online banking. Sí, en otros, bueno, en general también y luego vamos a verlo un poquito más en detalle. Hay una explosión importante y está ganando muchísima atracción todo el tema de wallets. sí. Sobre esta parte, incluso aquí en APAC hay empresas que son muy grandes y que están lanzando sus propios métodos de pago, ¿no? Como puede ser el caso de Grab, que es una empresa de transporte, y también hay otras que están lanzando sus propios wallets, con lo cual pues, hay un boom muy importante de todo este tipo de aplicaciones. Y finalmente terminamos con Oriente Medio y África, donde por un lado en Oriente Medio, donde por cierto también tenemos adquirencia en Emiratos Árabes, pues principalmente lo que estamos viendo es una dominancia de métodos de pago y esquemas locales. Sin embargo, cuando nos vamos a África, vemos una situación bastante diferente al resto del mundo, donde un porcentaje importante de la población no tiene acceso a una cuenta bancaria y por ende tampoco a una tarjeta. Y los métodos de pago más populares en este caso son métodos de pago a través del móvil. La gente sí que tiene teléfonos móviles o smartphones y a través de ellos se realizan los pagos en esta región. Había una pregunta en el chat sobre México. Preguntaba Sara si solo son los medios de pago que hemos comentado o también tarjetas Visa Mastercard. También tarjetas Visa Mastercard, pero como habíamos dicho al principio del webinar, quizá bueno, lo repetimos. Nos estamos centrando en los métodos de pago alternativos o locales, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no son Visa Mastercard o esquemas de tarjetas internacionales, con lo cual pues la pregunta sí. Y luego sobre otros países de LATAM como Perú, Argentina, en estos países no tenemos solución más allá de una solución de pago cross-border, es decir, podréis procesar tarjetas vendiendo desde una entidad europea. Gracias, Juan Carlos, por contestar. Aquí sí que también me gustaría mencionar que más allá de estos métodos de pago que habéis visto aquí, que como decía al principio de este apartado, son aquellos que ya están live y procesando con Adyen, siempre estamos trabajando en la optimización de ellos, buscando mejoras. Por ejemplo, recientemente hemos lanzado 3DS 2.2 con Carbanker, así como expandiendo o añadiendo nuevos métodos de pago que consideramos que son alternativos, que son relevantes y tienen tracción en esos mercados. En ese sentido, para este año tenemos bastante foco en expansión de nuevos Buy Now Pay Later, como pueden ser Walley en los países nórdicos o Alma en Francia, también Atom
centrado en la zona, en la región de APAC. Y luego, por supuesto, seguimos el roadmap y lanzamiento de nuevos mercados de los métodos de pago, los Buy Now Pay Laters ya existentes, como por ejemplo los Klarna, ClearPay o Ney, lanzándolo en nuevas regiones. Por ejemplo, recientemente hemos lanzado Klarna en Portugal, Irlanda y Polonia. Y igualmente, pues nada, como decía, centrándonos también en expandir y añadir nuevos métodos de pago relevantes en las regiones, o sea, más allá de los Buy Now Pay Later. Muy bien, pues nada, aquí ahora os queríamos comentar también algunas tendencias que hemos visto en el mercado en cuanto a los Buy Now Pay Later, cómo os pueden ayudar o cómo está el mercado interactuando con ellos. En primer lugar, un punto que estamos viendo es cómo ayudan los métodos de pago alternativos a reducir la fricción generada por la normativa PSD2. Por si alguien no lo sabe, hago un refresco muy breve de qué es esto de la PSD2, que es la normativa europea de pagos que entró en vigor el pasado 1 de enero del año 2001 y que de una manera muy resumida, básicamente lo que requiere es que todos los pagos que se realizan tienen que ser autenticados, con el objetivo de mejorar la seguridad en las transacciones. Esto, a la hora de pagar con tarjetas, se traduce en que la transacción tiene que ser completada pasando un proceso de challenge con 3DS, que básicamente viene a ser el momento en el que hay que confirmar el pago a través de la app de nuestro banco o poner un código. Como decía, esto mejora la seguridad de los usuarios, pero tiene un punto de fricción a la hora del pago. ¿En qué ayudan los métodos de pago alternativos? Bueno, al final muchos de ellos, por definición, ya cumplen con la normativa porque implican que el consumidor esté logueado en una aplicación, por ejemplo, y permiten completar un pago sin necesidad de tener que, poner un código o acceder a la cuenta bancaria, que a veces no ha sincronizado bien o puede haber algunos retos en ese proceso, ¿no? Entonces, un caso, por ejemplo, importante y por comentar o por destacar lo que tenemos más cerquita es en Portugal, donde quizás los ratios de autorización con tarjetas, especialmente cuando pasan el challenge, son sustancialmente más bajos que, por ejemplo, los ratios de autorización generales que vemos cuando se autoriza el pago con MBWay. Pero igual vemos una tendencia similar en otros mercados con métodos de pago alternativos o con otros esquemas o wallets más globales como pueden ser Apple Pay o Google Pay, que de nuevo, como comentaba, por definición cumplen con la normativa y no hay que pasar un proceso de challenge. Otra tendencia, y esto lo mencionábamos antes, la popularidad de los métodos de pago, de los wallets en APAC. Son los métodos de pago que estamos viendo que más crecen en la región, siendo algunos de ellos mayoritarios, como por ejemplo en China, lo mencionaba antes también, WeChat o Alipay, y bueno, al final son los que están ganando mayor tracción entre la población, especialmente la población más joven. Consisten en el pago adaptado por aplicación, muchos de ellos generando, al escanear un código QR. Y además, algo destacado y relevante, sobre todo para aquellos que utilizáis modelos de suscripción, es que muchos de ellos soportan este tipo de pagos recurrentes que además evitan chargebacks. Sí. Buy Now Pay Laters, pagos a plazos, bueno, habéis oído hablar de ellos. Está habiendo mucho una irrupción de nuevos métodos de pago, players existentes que se están moviendo a otros mercados y realmente pues estamos viendo que están teniendo bastante
buena acogida dentro de muchos comercios, ¿no? Desde sector moda, sobre todo entre los más jóvenes, a otras verticales. En este informe de métodos de pago que lanzamos hace un par de semanas, salían obviamente las industrias que tienen un ticket más alto, pues electrodomésticos, electrónica y viajes en las que tenían más acogida, ¿no? Para este tipo de métodos de pago. Lo que estamos viendo es que al final pues, estas soluciones están aumentando el ticket medio, en algunos casos la frecuencia de compra, y que en muchos casos también son una herramienta de marketing para captar nuevos usuarios, porque al final todas estas empresas frecuentemente tienen una base amplia de usuarios y que a veces utilizan la propia app de su propia app para redirigir el tráfico, ¿no? Y luego otra parte importante es que con respecto a otros métodos de pago, pues ofrecen una protección contra el fraude importante. Al final es una parte del valor añadido que ofrecen. Volvemos a repetir, en España en particular trabajamos con 3 players, con Klarna, con Clearpay y con Oney. Esta es un poco la foto de todos los que hay y algunos de los que vienen. Creo que los hemos comentado todos. Es verdad que como en muchos de estos métodos de pago locales o alternativos, pues depende mucho por región. Hay algunos players que se concentran en ciertas partes, otros son un poco más globales, y la clave es ver un poco cuál es el método de pago que encaja en base a lo que estamos buscando y las necesidades de nuestros clientes. Vale, y la última tendencia de la que vamos a hablar es el cashless, o la tendencia a utilizar cada vez menos el dinero en efectivo. Esto es algo que también se menciona y se comenta en el reporte de métodos de pago que mencionaba antes Juan Carlos y que presentamos hace un par de semanas, en el cual, en base a las encuestas que se realizaron a los consumidores, muchos de ellos indicaron que, de hecho, el 70% que prefiere completar sus compras utilizando métodos de pago que evitan el efectivo. Además, esto es una tendencia que con el tema del COVID-19, hace ya 2 años que hemos empezado con ello, hemos visto que ha ganado adeptos, que la gente cada vez evita menos utilizar el dinero en efectivo. Y no solamente estamos viendo una tendencia al alza del uso de la tarjeta física, sino también de los e-wallets, los tipo Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay. De hecho, hemos sacado estos datos a nivel de la plataforma de Adyen acerca del uso de Apple Pay, de la evolución del uso de Apple Pay en España, en concreto en los 3 últimos años. Y si vemos de un año para acá, o más bien desde que prácticamente empezó el tema de la pandemia, la tendencia alcista, y bueno, especialmente ha pegado digamos, más fuerte, y vemos una adopción mayor a lo largo del último año. Como decía, no es de extrañar en base a las preferencias de los usuarios, pero también a las mejoras de conversión que tiene este tipo de métodos de pago. Y finalmente, bueno, si este webinar os ha dejado con ganas de más, o simplemente queréis entrar en detalle de métodos de pago o más información, tenemos muchos recursos de los que podéis disponer y utilizar. El primero de ellos sería la página web de Adyen, donde tenéis una visión general de todos los métodos de pago que soportamos por región. Pero es verdad que en los próximos días vamos a mejorar esa búsqueda o la información de la web, añadiendo una búsqueda mediante filtros, donde vais a ser capaces no solamente de filtrar por mercado, que es lo que se puede hacer ahora mismo, sino también además filtrar por modelo de negocio u otras variables, permitiéndoos customizar mucho más la búsqueda del método de pago que puede ser más adecuado para vuestro negocio. Como os digo, esto se va a lanzar en los próximos días. Si no es hoy, ya os digo, va a ser en los próximos días.
Por supuesto, también tenéis la documentación de Adyen, donde aquí se detalla sobre todo desde un punto de vista más técnico y de integración, bueno, pues los diferentes métodos de pago y los requisitos de cada uno de ellos. Por supuestísimo, siempre contactad con vuestro account manager, customer success manager, partner o directamente a support@adyen.com para cualquier duda, pregunta que tengáis, bien sea de integración, bueno, de ayuda o de recomendaciones para implementar el método de pago o bueno, simplemente pues, cualquier otra pregunta que os pueda surgir. Disponemos también de una página web de demo, de pruebas, que es bastante útil porque incluye, bueno, podéis ver en el checkout los diferentes métodos de pago y permite jugar y ver cómo sería el flujo de pago. También el blog de Adyen, donde podéis ver casos de otros merchants, casos de éxito de otros merchants que han expandido y cómo les ha ayudado el implementar métodos de pago locales para afianzarse en mercados. Y luego también os dejamos el enlace para al reporte de métodos de pago alternativos al cual hemos mencionado, hemos hecho referencia unas cuantas veces a lo largo de este webinar y que, como decía, se presentó hace un par de semanas. Genial. Pues vamos con las preguntas. Hay algunas en el chat. Pregunta Raquel que tiene una duda sobre los métodos de tipo wallet, si aceptan pagos recurrentes y cómo evitan los chargebacks. En general sí aceptan los pagos recurrentes. En cuanto a los chargebacks, funcionan como las tarjetas básicamente. Entonces, para la parte de Apple Pay sí que hay una autenticación y digamos que recibes el liability shift de los bancos, es decir, que el banco emisor se hace cargo o estás protegido con respecto a un chargeback, por lo menos en el pago inicial. Y para la parte de Google Pay funciona bastante similar, pero en algunos casos, porque hay dos flujos, tenéis que pedir el 3D Secure. Como digo, el funcionamiento es muy parecido al de las tarjetas. Sí que vemos, especialmente en Apple Pay, tasas de fraude muy bajas. Hay un par de preguntas sobre Bizum. Estábamos preparados para estas preguntas. Por dar un poco más de visión, como sabéis, Bizum es un método de pago muy, muy popular entre particulares, entre personas, no tanto dentro de comercios. De hecho, bueno, salieron algunos datos de volumen procesado el año pasado y creo que todavía hay bastante margen de crecimiento. No obstante, nosotros estamos en contacto con ellos, lo seguimos muy de cerca y esperamos daros alguna noticia al respecto pronto. Es lo único que podemos compartir. Pregunta Eric sobre la presentación. Luego pasaremos la presentación por email, la pasaremos en el formato en la que hemos preparado, que es español. Si tienes alguna duda o quieres algún material en inglés, nos lo pides sin problema. Pregunta Luis, países donde los sistemas tipo MiWay son muy populares, ¿qué porcentaje creéis que representa Apple Pay, Samsung Pay? Bueno, depende mucho de los mercados. Es verdad que son métodos de pago que, como ha mostrado Esther, por ejemplo en España y en otros mercados un poco en línea, han crecido mucho. También por todo el tema del COVID, sobre todo en el punto de venta físico, vemos que todos los pagos tipo contactless se han disparado. En la parte de e-commerce el crecimiento también es bastante grande. No te sabría decir, dependiendo un poco de los mercados. En algunos estamos viendo entre un 5%, 10%, depende mucho del mercado, como digo, y del tipo de comercio. Pregunta Cristian sobre Blik en Polonia. Sí, hemos hablado de él, lo soportamos. De hecho, lo llevamos ofreciendo desde hace tiempo a través de nuestra solución de online banking, desde hace mucho tiempo. Entonces, dentro del rango de métodos de pago de online banking estaba ahí. Y desde hace, me parece que 2 años, ofrecemos una integración directa que pues, ofrece una experiencia del usuario bastante buena y también un flujo optimizado para móvil. Estamos viendo que es uno de los métodos de pago más importantes en Polonia y con mucho crecimiento.
¿Cuál es vuestra visión sobre los pagos con código QR? Pepa, buena pregunta. O sea, sí que vemos que, por ejemplo, en la región de Asia-Pacífico son métodos de pago muy populares. Todos estos wallets que hemos comentado a menudo funcionan con esta tecnología. Entonces, creo que sí que todo lo que sea en entorno móvil, pues estamos viendo crecimiento en esa línea. Dentro de la parte de métodos de pago en tienda, también estamos viendo que es una tecnología que se utiliza. Nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de generar un código QR en los terminales, que lo que hace es, al escanearlo, te manda un link de pago. Y ahí digamos que estás simulando un pago online donde puedes ofrecer métodos de pago que, digamos, no tienen versión puramente offline, pero lo que estás haciendo es habilitarlos a través del terminal. Entonces sí que estamos viendo crecimiento en esta vía. Muy bien. Vamos a dar un poco de tiempo por si hay alguna pregunta adicional. Siempre está bien que haya interacción y que haya dudas, y que esperamos que haya sido útil la visión que hemos dado sobre los métodos de pago que ofrecemos. Como ha dicho Esther, si queréis contactarnos por los diferentes métodos, ya sea a través de vuestra persona contacto a nadie o todos los recursos que ha compartido, el blog, la web, la página de documentación, pues ahí tenéis mucha información también. De acuerdo, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Esther, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que haya sido útil y, lo dicho, nos vemos en los próximos webinars. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día.